Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En el video anterior estuvimos hablando de lo que era la introducción, las fibras ópticas, la historia, la estructura, las características, los tipos de fibras y los tipos de cables ópticos. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de lo que es la transmisión de información. Básicamente, para transmitir información en fibra óptica se necesita un circuito electrónico o interfaz eléctrica, convertidor de código, que se encarga de emitir la luz. Eso pasa a través de una fibra o de un transmisor óptico, un LED, un láser, a un conector. El conector pasa a un segundo conector, un patch cord o algo por el estilo, a la fibra óptica como tal. El cable de fibra normalmente tiene empalmes entre el patch cord, en este caso si es un patch cord conectado a un cable se llama pigtail, y del empalme pasa hacia otro pigtail y llega al otro conector. Los conectores son elementos que tienen conector de un lado, coupling, conector del otro, para poder conectar la fusión, o sea, el pigtail, como veníamos diciendo, con el cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica puede ser cualquiera de los distintos tipos de cable. Principalmente se asume que la pérdida en el cable es de 0,2 dB por kilómetros, igual que la pérdida en la fusión, igual que la pérdida en el coupling y los conectores. Cuando nos referimos al coupling o el acoplador, por lo menos en este caso tenemos un coupling FC-FC, que es el tipo de conector. Después estaremos hablando de los tipos de conectores de fibra óptica. Después de eso se repite el proceso inverso, solo que con un receptor óptico y un circuito electrónico que se encarga de tomar en cuenta los pulsos recibidos para poder codificar o entender la información. Actualmente existen distintas tecnologías para transmitir e interpretar esta información, desde transceivers óptico-eléctricos en tecnología TCP/IP, equipos PDH, equipos SDH, equipos DWDM e incluso equipos UDWDM. Los estaremos tocando más adelante. Aquí podemos ver una descripción de que el transmisor es el elemento que emite la luz y que bueno, se comenzó a hacer o a utilizar en los años 70 y que básicamente es un diodo láser o un láser diode. El receptor es el elemento que detecta la luz y básicamente es un fotodiodo de efecto avalancha. El conector es un elemento de fibra. Están fabricados normalmente en metal y plástico y normalmente tienen que estar con características como que la pérdida de inserción, o sea, la pérdida por la entrada de la luz, sea menor a 1.5 dB, debería ser aún menor, debería tener poca pérdida de retorno. Esto realmente se traduce como reflectancia. Es la cantidad de luz que se devuelve en el momento que impacta con el conector. Debería soportar conexiones y desconexiones 1000 veces por lo menos sin degradar la transmisión. Tiene que tener protección contra la humedad y protección contra el polvo y resistir las altas tensiones. O sea, quiere decir que cuando jalan un cable de fibra por error no se rompa. Además, debe soportar el calentamiento producido por el haz de luz. Los empalmes existen de varios tipos. Están las fusiones mecánicas y están las fusiones térmicas. Básicamente, un empalme es alinear los núcleos para que la luz pase directamente a través de ellos y colocar, si es mecánico, un gel con un pegamento en un elemento alineador y protector que se encarga de mantener y facilitar el tránsito de la luz. Cuando son fusiones térmicas, estamos hablando de que se alinea con una máquina especial. Antes se hacía técnicamente a pie, lo teníamos que alinear nosotros, ahora lo hace una máquina especial que permite alinear automáticamente los núcleos en X y en Y y después a través de unos electrodos eléctricos hacer la fusión. Las fusionadoras de fibra óptica tienen un aspecto como el siguiente. Una de las cosas que queremos resaltar en esta fusionadora son los puntos de colocación de la fibra, los electrodos, la pantalla de visualización de lo que se va a hacer o la fusión, los protectores
para durante la fusión, que es este elemento que está acá. En este caso, esta contiene el cortador y pelador de fibra, el calentador de la chaqueta térmica protectora o manguita que se le coloca a la fibra, entre otros elementos. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la fibra óptica. Primero empecemos con las ventajas. Fácil de instalar, transmisión de datos de alta velocidad, conexión directa de centrales a empresas, gran ancho de banda, el cable de fibra óptica es delgado y flexible, es mucho más ligero y ocupa menos espacios que los cables coaxiales o de par trenzado. Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día sin congestiones. La fibra óptica hace posible navegar por internet a velocidades de hasta 2 millones de bits por segundo, indispensable en los sistemas de comunicación convencional y que en la mayoría de los usuarios se conectan a 28.000 o 33.000 bits por segundo. Video y sonido en tiempo real, la materia prima para fabricar es abundante en la naturaleza, compatibilidad con tecnologías digitales, gran seguridad. La intrusión en la fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía luminosa en la recepción, además que no radia nada, lo que es intrínsecamente segura y particularmente interesante aplicación que requiere alto grado de confidencialidad, o sea, se puede utilizar en aplicaciones confidenciales. Resiste al calor y al frío, incluso a la corrosión. Se pueden agrupar por varios colores de fibra óptica y crear una manguera que transporte grandes cantidades de tráfico de información inmune a las interferencias. Es insensible a lo que es la interferencia electromagnética, como ocurre con el alambre, que es a diferencia de lo que ocurre con el alambre telefónico, que pierde parte de su señal cuando está sometido a grandes campos magnéticos. ¿Cuáles son las desventajas de la fibra óptica? Solo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica. En este caso están hablando más bien de los servicios en base a fibra óptica. ¿Por qué él plantea esto? Porque simplemente colocar instalaciones, o sea, infraestructuras de fibra óptica es costoso, y es el segundo punto que viene acá. El costo es alto en la conexión de fibras ópticas. Las empresas no cobran por el tiempo de utilización, sino por la cantidad de información transferida al computador, que se mide en megabytes. El costo de instalación es elevado. El costo relativamente alto en comparación con los otros tipos de cables. Las fibras ópticas son frágiles, porque si se doblan demasiado se pueden partir o rasgar o fragmentar el núcleo, lo cual haría que se debilite excesivamente la señal que transcurre o que transita a través de ella. Los núcleos se deben alinear con extrema precisión al momento de empalmar, para evitar pérdidas en la señal. Por tanto, los equipos de empalme de la fibra óptica también son bastante costosos. Es difícil reparar un cable de fibra roto. ¿Por qué? Porque normalmente para repararlo se necesita tener reserva en las instalaciones de fibra óptica y jalar la reserva para poder hacer la reparación, siempre y cuando no se tenga un tramo de fibra óptica para reparar y colocar empalmes en ambos lados. Sin embargo, en un caso o en el otro, ambas reparaciones son significativamente costosas, ya sea en tiempo o en materiales. Se necesita de personal especializado encargado de realizar las soldaduras y los empalmes. Ahora hablemos de lo que son las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones de la fibra óptica está la medicina, iluminación, arqueología, telecomunicaciones, sensores, transporte y militares. Estamos hablando entonces que la fibra óptica tiene múltiples utilidades. Se está utilizando en muchas ramas. En la medicina se utiliza principalmente en lo que es la endoscopia clásica, sustituido por modernos fibroscopios. Y así distintos aparatos como el laringoscopio, el rectoscopio, el broncoscopio, el vaginoscopio, el gastroscopio, el lamparoscopio, entre otros copios. Los fibroscopios técnicamente son instrumentos que permiten visualizar partes internas del cuerpo humano, debido a que la fibra óptica en sí es como un telescopio de múltiples cristales, o más bien como un periscopio como el que utilizan los submarinos, donde si nos podemos ver el funcionamiento o la teoría de funcionamiento del periscopio era un ingreso de visualización a través de un cristal de enfoque pegando en un vidrio o un espejo reflector
atravesando un conjunto de cristales de enfoque e inversión de visualización hasta llegar a otro vidrio reflector y poder observar la imagen de la misma forma en la que se ve afuera, verla adentro con ligeros aumentos dependiendo del ajuste que uno le dé. Ahora, la fibra óptica es flexible, por tanto, se puede hablar de que ya no es esta pieza rígida, sino que es una pieza continua. Por tanto, con los lentes correctos o con los elementos electrónicos de visualización correctos, se puede observar lo que hay adentro de cualquier cosa con un fibroscopio, que sería algo como esto. Un elemento que te permite visualizar con una punta de fibra que no tenga nada enganchable, y lo que se ve acá o en la punta lo podemos visualizar en el ojo o en el lente, y tiene sus ajustes de zoom para poder visualizar mejor lo que hay adentro. En este caso estos son netamente mecánicos, y de la misma manera hay parecido a lo que sería un microscopio de fibra óptica electrónico, endoscopios o fibroscopios electrónicos, como este que está acá, que tiene una pantalla, e incluso llevarlo a un monitor en aparatos médicos. Se utilizan principalmente para dar diagnósticos, para hacer chequeos terapéuticos o para hacer chequeos postoperatorios. En la arqueología, utiliza el mismo principio que la medicina, solo que para observar zonas de difícil acceso. Como sensores. Básicamente los sensores lo que hacen es cambiar lo que era antes el par de cobre, que utilizaba protocolos de comunicación, RC232 o algo por el estilo, por un par de fibra, con la intención de mandar la información digitalizada y no ser susceptibles a el mayor problema que hay en una empresa o en una industria, que es el campo, las interferencias magnéticas o los pulsos electromagnéticos. En aplicaciones militares se utiliza de igual manera para transmitir información. Ahora, se puede utilizar desde herramientas para observar radiaciones nucleares con seguridad, porque las puedes observar a distancia, utilizándolo parecido a las herramientas médicas, solo que en este caso con dispositivos más robustos, como elementos de transporte de datos para colocar radares a distancia y llevar la información de manera instantánea y de manera segura, intrínsecamente segura y confidencial hasta las instalaciones militares, entre otras aplicaciones, donde lo que más resaltan a nivel militar es que las fibras ópticas son sencillas, fiables y duraderas en la intemperie. En la iluminación, existen dispositivos que permiten llevar a través de la fibra óptica distintos puntos de luz a través de distintos elementos de fibra óptica, los cuales se van a estar emitiendo en puntos diferentes o en los puntos que uno desee iluminar, haciendo ya sea quiebres en la fibra o extractos de la fibra matriz, por así decirlo, porque básicamente la luz en fibras multimodos viaja en todas las direcciones. Por tanto, si tiene una fusión tipo T, la luz estará emitiéndose en la dirección continua de la fibra óptica y en la dirección de la T de la fibra óptica. Por tanto, se podrá iluminar distintos puntos o múltiples puntos a través de un mismo cable. Una gran ventaja es que la fibra óptica, al no transmitir electricidad, se puede utilizar en áreas que estén en contacto con agua, debido a que lo que hace es emitir luz. Obviamente el emisor de luz sí tiene que estar en un lugar seco donde no haya agua. En las telecomunicaciones básicamente la mayor parte de lo que es el internet y las redes de comunicaciones, ya sea de área local o de área ancha, están montadas actualmente en un transporte de fibra óptica, en otras palabras, transporte de datos. De la misma manera, hay servicios en muchos países donde la fibra óptica llega hasta la casa del usuario. En la telefonía, muchas centrales telefónicas o dispositivos remotos telefónicos están conectados a través de fibra óptica a las centrales principales para recorrer grandes distancias, y después distribuyen los puntos o los abonados telefónicos en par de cobre normalmente. Sin embargo, también hay teléfonos IP que utilizan elementos en fibra óptica para conectarse a los dispositivos o centrales telefónicas, ya que los mismos permiten comunicaciones digitales efectuadas fácilmente. Entre otras aplicaciones se habla de la televisión, de los bancos en casa, de las telecompras, las telemedidas, las web TV y las radios digitales, donde todas están relacionadas ya sea con internet o con distintos elementos. Por lo menos en las web TV estamos hablando que es la instalación de equipos locales que trabajan con fibra óptica para llevar la información de un lado a otro.
Por último, estamos hablando de los transportes. Los transportes es específicamente los enlaces de telecomunicaciones a través de fibra óptica, ya sea redes telefónicas, telefonía de transmisión de datos, sistemas punto a punto de transmisión de video, instalación de control y adquisición de datos, instalación de mando y señalización. El transporte es el nombre que recibe, bueno, la fibra óptica como tal es un medio de transporte de información. Por tanto, por eso se habla de transportes. Ahora hablemos de las comparaciones. Aquí tenemos una comparación bastante interesante, planteada por los compañeros, que dice un cable coaxial 10 base 2, un cable coaxial 10 base 5, un par trenzado UTP 10 base T y una fibra óptica. En costo, este señor, el primero, es menos costoso que el segundo, que es menos costoso que el tercero, que es menos costoso que la fibra óptica. Todos emiten señales eléctricas, excepto la fibra óptica que emite o transmite luz. La atenuación en los cables eléctricos es alta, en la fibra óptica es baja. La longitud máxima de los cables coaxiales son 185 metros, 500 metros o 100 metros si es UTP. En la fibra óptica es 2 kilómetros si es multimodo. Si es monomodo puede llegar a ser más. La velocidad de transmisión o el ancho de banda es de 10 megabits por segundo, de 4 a 100 megabits por segundo, mientras que en la fibra óptica es de 100 megabits a más, hasta 1 gigabit o incluso, dependiendo del dispositivo terminal, hasta 10 gigabits o 40 gigabits por segundo. Flexibilidad del medio. Bastante flexible el primero, menos flexible el segundo. El más flexible es el par trenzado y la fibra óptica no es tan flexible. Eso es relativo porque la flexibilidad de la fibra es bastante alta. Lo que no puede es doblarse porque se parte. O sea, no puede, cuando digo doblarse es anudarse. Susceptibilidad a las interferencias. Baja resistencia, buena resistencia, susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Los coaxiales suelen ser menos afectados por las interferencias electromagnéticas porque tienen un apantallado metálico a su alrededor que se encarga de disminuir los efectos de los campos electromagnéticos o enviarlos a tierra, por así decirlo. Por otro lado, el par trenzado es extremadamente susceptible a lo que son los campos electromagnéticos debido a que, aunque ellos vienen entorchados para disminuir las susceptibilidades, los pares, ellos igual al recibir campos electromagnéticos alteran sus valores de tensión y de corriente. Por tanto, los datos transportados a través del par son alterados también. La fibra óptica se puede considerar que es inmune. Características especiales. Los componentes electrónicos son menos caros. De la misma manera, ambos componentes electrónicos son los mismos para los dos primeros cables que son coaxiales. El par trenzado normalmente se utiliza ya sea como cable de teléfono o como cable de red en distintos edificios. Y la fibra óptica soporta voz, datos y video. Todo a través de un mismo ancho de banda. Claro, tiene más ancho de banda. Preferencias de uso. Los cables coaxiales normalmente se utilizan en sitios medianos a grandes, con necesidad alta de seguridad. El coaxial Tinket de la misma manera, solo que es más costoso. El par trenzado se utiliza normalmente en sitios pequeños, poco expuestos, o con poco presupuesto. Y la fibra óptica se utiliza en cualquier tamaño de instalación que requiera alta velocidad de datos, o que requiera alta seguridad. Si ahora comparamos las estadísticas de peso, la fibra óptica pesa por kilómetro 190 kilogramos, mientras que el cable coaxial pesa 7 toneladas, 7.900 kilos. El diámetro por milímetro es de 14 milímetros, mientras que el coaxial de 58 milímetros. El radio de curvatura es de 14 centímetros, mientras que el del coaxial 55. Aquí es lo que quería decir de lo que es la flexibilidad. La curvatura es de 14 centímetros, el radio, mientras que el coaxial es de 55. Sin embargo, hay fibras ópticas que pueden curvar aún más. La distancia entre los repetidores aceptada es de hasta 40 kilómetros, mientras que del cable coaxial es de 1.5 kilómetros. La atenuación promedio en dB por kilómetros en sistemas de 56 megabits es de 0,4 dB por kilómetro en fibra óptica y de 40 dB por kilómetro en cable coaxial. Veamos qué conclusiones nos entregan nuestros compañeros. La voy a leer textualmente para hacerles honor. La fibra óptica es un medio de transmisión de información que hoy en día es sinónimo de rapidez y eficiencia. Pero, a pesar de todo lo que estas palabras significan, aún la utilización de ellas es limitada a gran escala debido a su elevado costo de instalación y la capacitación necesaria. Las velocidades y la capacidad de transmisión de información son las características
las características que distinguen la fibra óptica de otros medios, ya que ha permitido un gran avance en lo que se refiere a la conectividad global a tiempo real. La utilización de la fibra óptica para cualquier empresa que lo desee requiere un pleno conocimiento de las características de esta, ya que existen diferentes tipos para satisfacer distintas necesidades. Un correcto asesoramiento sin duda permitirá disfrutar de todas las bondades de la fibra óptica. En efecto, después de esto deberíamos estudiar lo que son los distintos equipos o tecnologías de transmisión o transporte de datos a través de fibra óptica. Espero que este video te haya ayudado a comprender lo que es las fibras ópticas y que sirva de abrebocas para el estudio de las mismas. Recuerda suscribirte al canal, darle manito arriba y compartir el video, porque el objetivo es aprende, mejora y comparte. Chao, chao.